Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la gracia que es Jesús como respuesta a nuestras necesidades o a toda necesidad presente en la vida del hombre. Jesús es la respuesta. Amén. Jesucristo es la respuesta. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno y está interesado en intervenir en esa situación que tú vives en casa, personal, familiar, financiera. Dios quiere intervenir con su bondad, con su favor, con su gracia. Y de acuerdo como nosotros veamos a Dios o tengamos una concepción de Él, de esa forma y de esa manera Él va a intervenir y Él va a llegar a nuestra casa, a nuestra vida, para revelarse o satisfacer lo que está sucediendo, pasando con tu vida. Dios es bueno. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas, los voy a leer en la versión 95, Reina Valera 95. Los profetas que profetizaron de la gracia, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros o a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas hablaron de la obra de Cristo, a través de la cual vendría la redención o el rescate espiritualmente de la humanidad que se había separado por el pecado de la presencia de Dios. Ellos profetizaron, Jeremías, Oseas, Isaías, todos los profetas, Moisés, profetizaron acerca de la salvación, profetizaron acerca de los sufrimientos de Jesucristo. Y continúa diciendo la palabra, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué profetizaron estos hombres acerca de los sufrimientos de Jesucristo? Usted lee Isaías 53, habla de los sufrimientos de Cristo. Lee Salmo 22, el profeta actuando en el ministerio profético, David habla acerca de los sufrimientos de Jesús. Y posteriormente hablaron de la gloria que vendría después de los sufrimientos de Cristo. Es decir, nosotros estamos en el tiempo de la gloria profetizada por estos hombres. Amén. Ya el sufrimiento de Jesús fue hasta ir al Calvario y después se abrió para la humanidad un mover de la gloria de Dios para toda persona, la gloria de Dios para todo ser humano. Esa gloria está extendida sobre la tierra para que el hombre la alcance solamente por creer, por la fe en lo que Jesucristo hizo. Aquellos hombres no profetizaron para su beneficio en el tiempo que estaban, sino que profetizaron y hablaron de las grandes maravillas y gloria poderosa que vendría después de la obra de Jesucristo. Amén. Nosotros estamos en esa etapa, tenemos que glorificar a Dios todo el tiempo porque estamos en la mejor temporada. Amén. Estamos en la temporada de gracia, en la temporada del favor y de la gloria de Dios sobre la humanidad. A estos se les reveló
a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. ¿Para quién era? Para nosotros. Esa gloria revelada a los profetas era para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Jesucristo viene a ser la respuesta a todas las necesidades del ser humano. Y alguien puede preguntarse, si Jesús es la respuesta para todas las necesidades, yo tengo una necesidad financiera, necesito un avance, necesito una intervención en mi finanza. Alguien puede decir, yo estoy padeciendo hace meses o años una patología, tengo una dolencia, tengo una enfermedad, necesito una intervención en mis hijos, en mi hija adolescente, no sé ya cómo tratarla, en mi hijo adolescente, no sé de qué manera ya hablarle, necesito una intervención de Dios allí, pero creo que Jesús como que no es la respuesta a ese asunto porque ya tiene mucho tiempo. Creo que la respuesta de Jesús viene a ser solamente en el área espiritual, que su sangre se derramó y que ahora yo soy salvo, que si muero hoy físicamente estoy en la presencia de Dios. Creo que es solamente para salvación y no es así. Esa es una parte, pero Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades y de eso vamos a estar hablando y desarrollando el tema en esta mañana. Amén. Sigue diciendo la palabra, verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos y entendimiento hace una conexión. El libro de Hebreos capítulo 7, verso 10, habla de la palabra lomos y dice que Abraham diezmó por Leví, que era el bisnieto, vendría generaciones después de Abraham, porque ya Leví estaba en los lomos de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú, a Jacob, y de Jacob nació Leví. Ya dice Dios allí que de los lomos de Abraham venía la bendición que él estaba pactando, estaba en la que se estaba moviendo cuando tuvo el encuentro con Melquisedec. Ya Leví, su cuarta generación, su tercera generación, estaba siendo bendecida, amén. Estaba siendo tocada por el proceder de Abraham. Pero quiere decir que los lomos lo asemeja con productividad o reproducción. En este pasaje que estamos leyendo, ceñid los lomos, quiere decir que los pensamientos se reproducen. Los pensamientos también tienen el poder de reproducirse. Si tus pensamientos, los pensamientos que están en la mente de la persona son negativos, son de tragedia, son de cosas malas para mi mañana, eso es lo que te va a acompañar. Va a acompañarte tristeza, va a acompañarte melancolía, depresión, porque los pensamientos se reproducen. Uno malo trae otro malo. Por eso es que tenemos que ceñir nuestros pensamientos con la palabra revelada de Cristo, los pensamientos de paz, los pensamientos de gozo, los pensamientos de promesas dadas por Dios para nosotros como hijos, que nuestra mente esté saturada, esté llena de los pensamientos buenos de Dios. Dios tiene pensamientos de bien. Amén, dice Jeremías 29:11, pensamientos de bien son los que yo tengo para ustedes, para que su
postrer estado para que su esperanza esté anclada en un fundamento vivo. No esperamos cosas malas, esperamos cosas buenas. Amén. Yo espero para mis hijas cosas buenas. Yo espero para la iglesia cosas buenas. Yo espero para mi país, Venezuela, cosas buenas. Amén. Y cuando eso está en nuestros pensamientos como hijos de Dios, eso se reproduce. Un hombre, creo que el más sufrido de todo el Antiguo Testamento, Job, lo atacó un pensamiento de miedo y eso se reprodujo. Tenía miedo de perder los hijos, tenía miedo de perder su economía, tenía miedo de perder su salud, y esos pensamientos lo agobiaban y le llegó. En el libro de Job, capítulo 3, verso 25, dice que el mal que pensaba, el mal que temía, me ha sobrevenido. Como la persona que tiene una dolencia y cree que de esa no va a salir, y comienza a pensar y ver la gente que ha muerto reciente, la gente que ha muerto de ayer, los que están en esa condición hoy, y no ve esperanza para su estado. Esos pensamientos se reproducen. Los pensamientos que tienen que reproducirse en nosotros son los de Dios es bueno, Dios es nuestro sanador, no solamente nuestro salvador, sino es nuestro sanador y también nuestro proveedor, nuestro suplidor. Dios es el que abre camino en el desierto, amén, y ríos en la soledad. Dios es el que hace lo imposible para el que le cree. Amén. Aleluya. A Dios la honra, a Dios la gloria. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Sed sobrios. La palabra sobrios es tener una mente o pensamientos equilibrados. Tener sobriedad, tener pensamientos equilibrados, correctos, sobrios en lo que tenemos como hijos de Dios, lo que Dios nos ha prometido. Sobriedad es dominio, autocontrol, no dejarse llevar por pasiones o tentaciones del mundo. Es tener una mente vigilante, alerta, una mente clara para resistir los ataques espirituales y las astucias del adversario. Tener sobriedad es tener el juicio en un estado normal y funcionando, como opuesto a estar cegado por el pecado o el engaño. Pensamientos ordenados es tener sobriedad, es una persona sobria, seguir modelos de pensamientos disciplinados y tomar decisiones correctas. ¿Qué más que la palabra de Dios para tener los pensamientos correctos y poder tomar decisiones acertadas? Amén. Entonces, vamos a ceñir los lomos con la palabra de Dios, con los pensamientos de nuestro Señor, con los pensamientos que Dios nos revela a través de su palabra, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la medida que crezcamos en el conocimiento de Cristo, toda situación indeseable va a recibir respuesta. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando una persona ignora la bondad de Dios, cuando tiene ignorancia de lo que Dios tiene como herencia para entregarle, entonces vive en una vida aislada, en una vida sumida en depresiones, en tristezas, en enfermedades, en carencias, en palabras incorrectas, en pensamientos que degeneran su condición de vida.
porque carece de revelación de Jesucristo, carece del conocimiento de la bondad de Dios. Dios es bueno, amén. Y en su bondad Él envió lo más preciado del cielo, a Jesucristo. La bondad de Dios es tan grande que el castigo que nosotros merecíamos recibir, dijo, lo va a recibir Jesús, para que ustedes lleven la bendición, para que ustedes lleven la gracia, el favor, la justicia. El castigo de nuestros pecados fue puesto sobre el cuerpo de Jesús, para que nosotros hoy caminemos en plena libertad, sin mentalidad de condenación y en plena condición y actitudes justificados ante los ojos de nuestro Padre Celestial, y tener conciencia de que somos justos no por nuestros actos, sino por la obra de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Cuando estábamos en la ignorancia, caminábamos en lujurias, caminábamos en desórdenes de inmoralidad, caminábamos en mentiras, porque no se había revelado el Señor. La gente camina en trampas porque desconoce que Dios puede intervenir en esa situación que está viviendo. La gente se liga a corrupción porque cree que si no aprovecha, dicen entre comillas, ese aprovechamiento, que no es ningún aprovechamiento, cuando le colocan unos bienes en sus manos y los toma para sí y no para distribuirlos en la función que se les asignó, porque creen que pronto van a salir de ese lugar o de ese puesto administrativo, y no aprovechó todo aquel montón de finanzas o de recursos que pusieron a su disposición, y lo que hacen es tomar y guardar, tomar y enviar a cuentas personales, tomar y enviar a personas para que se los guarden en el nombre de ellos, y evitar, que son los que llaman testaferros. Y eso es porque ignoran que hay un Dios grande, que es el dueño del oro y de la plata, y que si nosotros tenemos nuestra confianza en Él, Él es nuestro proveedor. Él nos va a suplir, y la bendición que entrega a Dios es sin tristeza. Porque una persona cuando actúa de esta forma después anda en zozobra, no tiene tranquilidad, no es una bendición, no es una riqueza bien labrada, porque se ha hecho bajo ignorancia del fundamento de Dios, de la bondad de Dios como proveedor, como suplidor de la necesidad en ese aspecto. Amén. Cristo dice que Él llevó, dice Isaías, el castigo de nuestra paz. El castigo de nuestra paz. ¿Qué cosas te están robando la paz? ¿Qué cosas te están robando la paz? Cuando Dios se revela, Jesucristo se revela como el príncipe de paz. Cuando nuestro entendimiento se abre a que Jesús es mi fuente de paz, no hay cosas que sucedan en este mundo que me la robe. Amén. La novia, si lo dejó el novio, eso no le quita la paz. Porque hay muchachitas que si lo deja el novio parece que se les acabó el mundo, y toman hasta decisiones tan estúpidas y tan drásticas que se quitan la vida, se aplican autojuicio, y si creen que eso va a satisfacer su condición de vida, se empeoró. Porque una persona que aplica autojuicio es porque dice y declara abiertamente con su obrar que el sacrificio de Jesucristo es nulo, que no vale nada, y se pierde para siempre. Se pierde para siempre. No hay salvación para el que se suicida, para el que se quita la vida. Nuestra vida tiene una fuente, es Dios. Dios es quien la da, Dios es quien tiene el poder para quitarla cuando Él quiera, nuestra vida física, porque ya nuestra vida espiritual es permanente en Él. Amén. Tenemos permanencia espiritual en la presencia de Dios. Sigue diciendo la palabra estamos en Primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia.
Cuando una persona se casa y van avanzando los años, es sabido por antecedentes familiares y no familiares que después los viejos, no sé por qué les da ese asunto, comienzan a fijarse, ya no ven con muy buenos ojos a su esposa, porque ya le están viendo muchos defectos, ya le ven, los años han pasado y comienzan a ver, son los campos frescos, pero él no está fresco, él también tiene sus años, pero él también le han pasado los años, pero ya su pareja no le parece tan atractiva porque carece del conocimiento. Mire, Dios, cuando nosotros entramos en el conocimiento de Dios, saber que Jesús es el que convierte el agua en vino, amén, y que esta agua que es nuestra pareja de matrimonio, aun cuando pasen los años, Dios puede convertir y mantenerla como un vino de alta calidad que alegra nuestra convivencia con ella, amén. Pero cuando se carece de ese conocimiento, ya se desligan y entra lo que se llama el desamor, que ya la tiene como si fuera una hermanita más de la familia, y no debe ser así. El respeto y la pasión se deben mantener hasta los últimos años de nuestra existencia aquí. Pero ¿quiénes la mantienen? Quienes tienen su conocimiento que Cristo es fiel, amén, que Jesús es fiel, que Él es amor y que ese amor se vierte en nosotros y se transmite a la persona que amamos, la que convive con nosotros y con la que nos hemos matrimoniado, amén. Segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Segunda carta de Pedro en el capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo, apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro, un apóstol con gran poder. Dice la Biblia que aún la sombra de Pedro era tan poderosa que los enfermos se colocaban al pasar de su sombra y quedaban sanos. Hasta la sombra estaba ungida, la sombra de este hombre. Y él dice aquí, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Él dice, la fe que me caracterizó a mí es la fe que ustedes tienen también, porque el Dios que yo tengo es el mismo Dios que ustedes tienen, amén. La misma fe de Pedro es la misma fe que hay en nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo al que servía Pedro es el mismo Señor Jesucristo que servimos nosotros, en el que creemos y en el que ponemos nuestra mirada y del que queremos conocer más. Amén. Quiero conocer más. Cuando usted se pone a la palabra, cuando usted la va a leer, cuando usted va a escuchar un mensaje, debe decir: Señor, quiero que me reveles más de Jesús. Decirle al Espíritu Santo, que es el que habita con nosotros: Espíritu Santo, revélame más de Cristo. Para eso está el Espíritu Santo, para glorificar a Jesucristo, para que el nombre y la obra de Jesucristo sea expandida en nuestro entendimiento, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, y podamos disfrutar de toda la belleza de Jesús en el tiempo, en la temporada que Dios nos permite estar aquí. Aleluya, amén. Entonces, no leer solamente la palabra como antiguamente nos enseñaban, para ver qué advertencia evitar, qué mandamiento cumplir, sino: Señor, revélame tu gracia, porque cuando la gracia de Dios se revela, las advertencias se pueden evitar y el mandamiento se puede cumplir. Cuando la gracia es revelada, podemos obedecer. Cuando hay revelación de la gracia de Jesús, lo que Dios ordena es fácil de cumplirlo. Pero cuando no hay revelación de la gracia en nuestra vida, todo se complica y todo se vuelve difícil para poderlo llevar a cabo.
Una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que ese conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo se amplíe en nuestras vidas. Amén. Diga: Señor, yo lo quiero, yo deseo, yo te pido crecer en el conocimiento de Jesucristo y en la gracia. Amén. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí conocimiento es de la palabra griega epignosis. Epignosis. Recuerden que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y epignosis es una palabra compuesta. La palabra noxis es conocimiento. Conocimiento de cualquier cosa. Pero cuando se le coloca antes la palabra epic, es conocimiento revelado de Dios. Amén. Un conocimiento que escapa al razonamiento humano. Es un conocimiento que sobrepasa nuestra naturalidad porque viene de la presencia de Dios. Es lo que dice aquí: mediante el epignosis de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, no leyes, no normas. ¿Qué se nos ha dado cuando se revela el conocimiento de Dios a nuestra vida? Las grandísimas promesas de Dios. Amén. Aunque un ejército acampe a tu alrededor, no temerá mi corazón. Aunque contra ti se levante guerra, estarás confiado, porque Dios habita contigo. Amén. Él es tu pastor y nada te faltará. Y si nada te faltará, ¿qué vas a tener? Todo lo bueno te va a llegar, todo el favor de Dios. Y ese Salmo 23 del que estoy haciendo referencia ahorita dice que el bien y la misericordia te seguirán, no un día, sino todos los días de tu vida. Amén. Así que yo creo que todos los días de nuestra vida la gracia, el favor de Dios estarán sobre nosotros, aumentando, creciendo cada día más. Amén. De ese conocimiento es el que Dios desea que tengamos revelación de que Él es bueno, que nuestro futuro, nuestro mañana está garantizado en las manos de Dios, que el futuro y la bendición de nuestra tierra, Venezuela, no hay por qué tener incertidumbre de lo que pueda pasar en el presente que vivimos. Si nosotros como iglesia estamos orando, entramos en el conocimiento de Dios como iglesia, esta tierra va a ser bendecida. Amén. Yo no espero cosas malas en esta tierra. Sé que Dios se ha acordado de nuestra nación. Vienen cosas buenas, cosas buenas. El mal está bajo nuestros pies. ¿Sobre los pies de quién? Sobre los pies de la autoridad de la iglesia. Y nosotros la ejercemos en esta tierra. Salmo 115, verso 16 dice que los cielos son de Jehová, los cielos son de Dios, pero la tierra la ha confiado a los hombres. Y nosotros como hombres tenemos que ejercer esa autoridad aquí y declarar lo que sabemos que tenemos que declarar, lo que dice Proverbios 11:11, que por la bendición de los rectos, por la bendición de los que han sido justificados en la sangre de Cristo, la ciudad, la nación será bendecida. Amén. Entonces todas esas promesas son para nosotros. Que lo que abunde en nuestra mente sean las promesas de Dios. Y cuando esas promesas están vividas en nuestro espíritu, en nuestra vida, todo lo que Dios advierte, todo lo que no te edifica, todo lo que no te conviene, es fácil evitarlo. Te lo evita porque tiene conocimiento de la gracia y el favor de Dios se ha revelado a tu mente. Por medio de estas cosas
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. La gente vive en pasiones porque vive carente de la revelación de Dios en su espíritu, en su condición de hombre. Por esto mismo, poned toda diligencia, ¿en qué? En añadir a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué vamos a añadir? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Qué quiere decir? Que el que ignora o el que no está abundando o estos frutos no se están manifestando es porque se olvidó que Cristo lo perdonó. Es porque cree que su vida de pecado ya no tiene un valor grande ante la presencia de Dios. Se olvidó de cuánto valor tuvo su vida delante de Dios, que derramó la sangre de su unigénito Hijo, y pierde esa esencia de saber que Dios pagó mucho por nosotros. Y el que sabe que nuestro perdón tiene un alto costo, ama mucho. Amén. Pero cuando la persona toma muy en poco la obra de Jesús, ama poco a su Señor. Y los frutos que están detallados y descritos aquí no se van a poder manifestar. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. No podemos olvidar que nuestro rescate tuvo un precio muy alto, que nuestro perdón le costó un alto precio a Dios. Amén. Le costó un alto precio a Dios. Hay líderes que pierden esta condición y comienzan a desfallecer en la visión que debemos tener de nuestro Señor. En el libro de 1 Samuel capítulo 3, un sacerdote de nombre Elí comenzó a darle pie a la falta del perdón que ya tenía como sacerdote de Israel. Y dice 1 Samuel capítulo 3: el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí. En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. No había conocimiento, escaseaba la palabra revelada de Dios. Y no eran frecuentes las visiones. Cuando no hay revelación de palabra, se carece de visión. La gente pierde la visión de la bondad de Dios. Caminar sin el conocimiento revelado de Dios nos hace corto de vista. No nos permite ver todas las maravillas y la bondad de Dios para nuestro alcance. Un día estaba Elí acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. No podía ver porque dejó que el conocimiento se desvaneciera. Ya había perdido razón de cuánto Dios lo había perdonado para ser sacerdote en el pueblo de Israel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios, símbolo de la presencia de Jehová, y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, y corriendo luego donde estaba Elí, heme aquí, Dios se le comenzó a revelar a quien tenía hambre de él, a quien tenía hambre de su presencia. ¿Quién tenía hambre de él? Samuel. Elí ya había perdido el desgano, ya la palabra de Dios no le interesaba,
por eso escaseaba. Él tenía que ministrarle palabra al pueblo, pero escaseaba, no tenía revelación, no tenía un encuentro. Ya la presencia de Dios le parecía fastidiosa o monótona, no le parecía agradable, se descuidó. Este pasaje habla del liderazgo que se descuida y se deja guiar solamente por el brazo de la carne. Elí tal vez llevaba un mensaje al pueblo, pero un mensaje sin revelación, porque no tenía intimidad con Dios. Cuando se pierde la intimidad, se pierde el espíritu de recibir de Dios revelación para ministrar nuestras propias vidas y ministrar al pueblo. ¿Dónde vamos a mantener o obtener revelación de Dios? En nuestra intimidad. Cuando vamos a nuestro sitio secreto, cerrada la puerta y tenemos comunión con Dios, los ojos de nuestro entendimiento se abren cuando le decimos: Espíritu Santo, quiero que tú me abras el entendimiento de algo particular acerca de lo que estoy viviendo. Y Dios viene y se presenta, Cristo se presenta para hacer la respuesta a lo que tú estás pasando, amén, a lo que tú estás viviendo. Dios se va a revelar a cada quien de acuerdo a cómo tú lo observes, a cómo tú lo veas. Recuerden que muchas veces cuando Jesús quería manifestar una operación en la vida de alguien, muchas veces Él manifestaba o levantaba la visión o marcaba una palabra que trajera revelación a la persona. Cuando su amigo Lázaro había muerto y las hermanas están allí, le dice: si hubieras estado aquí no hubiera pasado esto, pero ya para qué, tiene 4 días. Y él le dice: si crees verás la gloria de Dios, yo soy la resurrección y la vida. Se le presenta como la fuente de resurrección. ¿Y qué pasó después? Lázaro resucita. Cuando un ciego le dice que cuando tienen necesidad de pan, cuando tiene necesidad de pan alguien, no se presenta como el Cristo resucitado, sino como el pan de vida, amén, el pan que bajó del cielo para satisfacer las necesidades de ese alimento. Cuando se presentaba ante un ciego, no se manifestaba como el pan de vida, sino como la luz del mundo, y la persona recibía la revelación que él les estaba presentando en ese momento. El ciego veía, la provisión venía para el que necesitaba pan, y espíritu de resurrección sobre aquel que se revelaba, el Cristo resucitado, amén. Entonces Dios se viene a revelar como a tu vida como el sanador. Cuando tenemos entendimiento y revelación de que Cristo es nuestro sanador, no hay enfermedad que se sostenga en el cuerpo. Tiene que abandonar el cuerpo, tiene que salir, porque se ministra salud del Cristo que yo veo completamente sano. Ya la enfermedad Él la llevó en el Calvario, hoy está completamente sano, y como Jesús es, así somos nosotros en esta tierra, amén. Él se va a presentar. Jesús no está atribulado donde se encuentra, está en completa paz. Como yo lo vea, no hay situación en esta tierra que me pueda quitar el sueño, que me pueda causar conmoción en mis pensamientos, aturdir mi forma de pensar, porque Él es mi paz. Voy a caminar en serenidad, tranquilo, con buen equilibrio, porque la paz de Dios se reveló a mi corazón, se reveló a mi vida. Ese asunto en la casa se va a resolver, ese asunto en los muchachos, en los hijos, se va a resolver, porque yo veo a Dios como la respuesta a todas mis necesidades. Mientras nos enfocamos en Él, mientras lo buscamos a Él, todo lo demás va a ser resuelto. Busquen la presencia de Dios y todo lo demás será añadido, amén. Será añadida la salud, será añadida las buenas relaciones en casa, será añadida la provisión que tú necesitas. La gracia y el favor vendrá en esa área, vendrá a ese lugar, a ese sitio que necesitas que se revele y que se resuelva. A ese lugar llega la gracia de Dios cuando tenemos entendimiento de lo amplio del favor de Dios para nosotros.
Efesios capítulo 1, verso 3, dice que en Jesucristo somos bendecidos completo. Tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No alguna, toda. Toda bendición espiritual la tenemos en Cristo Jesús. Que ese Cristo se siga revelando a tu vida, a nuestras vidas, para seguir glorificando su nombre. Estamos en el tiempo de las glorias de Dios y esa gloria se va a manifestar en la medida que nosotros veamos correctamente a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno y te ama con todo su corazón. Amén. Somos hijos de Dios. Te esperan cosas buenas, te esperan cosas mejores, te esperan cosas mayores. Eso es lo que tiene Dios para nosotros. Que esa visión de lo bueno, de lo grande y la provisión de Dios se abra a tu entendimiento. Amén, amén y amén.